presento al conferenciante de hoy. Es Eduardo Carrero Santamaría. Es profesor titular de Historia del Arte Medieval en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus investigaciones, a partir de las publicaciones que tiene, que son muchas, solamente citaré una al final, están relacionadas con un hilo argumental que tiene que ver con los espacios arquitectónicos en relación a la música, a los rituales y a la liturgia. Trabaja otras cosas, ¿no?, como la sibila, etcétera, etcétera, y hay cantidad de trabajos sobre distintas catedrales. Su última obra, quizás por eso también puede ser la más ambiciosa, se llama La Catedral Habitada, historia viva de un espacio arquitectónico, y es del 2019. Las conferencias que va a dar hoy, la primera, que comenzará ahora mismo, es la configuración del espacio eclesial medieval desde la liturgia, de los conjuntos de iglesias a los tipos reglados. Y la segunda, la organización litúrgica de las iglesias medievales, espacios y funciones. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos ustedes por compartir este gentío. Es un placer ver a tanta gente junta cuando estas cosas del arte medieval, y más aún cuando tienen que ver con la liturgia, a veces resultan un poco extrañas, sobre todo para la gente más joven, y uno termina teniendo la impresión de hacer de maestro de ceremonias de algún rito extraño. Pero en cualquier caso, muchas gracias por estar aquí para pasar estas 2 horas que espero que sean lo más agradables posibles, y muchas gracias al Museo de Navarra por esta muy cordial acogida, a Astrolabio Románico por haberme invitado a pasar con ustedes esta tarde, y por supuesto a Mercedes Jover, que no ha podido venir, me ha llamado esta mañana cuando venía en el tren debido a una neumonía. Le deseamos que tenga una rápida y pronta recuperación. Miren, yo cuando se me solicitó que viniera a dar un par de conferencias dedicadas al asunto de las relaciones entre arquitectura y liturgia, siempre uno tiene la intención de hacer una pequeña reflexión o de una pequeña explicación de por qué se dedica a esto que les quiero explicar hoy. Y básicamente, bueno, uno se dedica a esto que les quiero explicar hoy porque como historiador del arte desde la perspectiva más amplia que podamos entender, explicar un edificio, ya que vamos a hablar de arquitectura, explicar un edificio únicamente a partir de cuestiones estilísticas, a mí personalmente siempre se me quedó corto. Si el edificio era románico, del primer románico, era tardorrománico, era el primer gótico, digo, bueno, ¿y para qué servía? Y curiosamente para qué servía es una cosa de la que la historia del arte se olvidó en buena parte del siglo XX. A pesar de que desde el siglo XVII contamos con sociedades de anticuarios que comenzaron a plantearse para qué servían las cosas, que es algo básico dentro de nuestra comprensión de los fenómenos del pasado, pues a partir de esto, la teorización de una gran historia del arte a partir de los estilos hizo que esto fuera olvidándose poco a poco. De tal manera que solo nos encontrábamos con pequeñas píldoras de algunos historiadores, sobre todo gente que se dedicaba a iconografía, que quería buscar a partir de la liturgia significados para lo que se estaba allí representando. Pero en la cuestión del espacio nos encontrábamos con que el conocimiento de la función del espacio parecía que se iba olvidando. En territorio, en la Universidad Española, tenemos que llamar la atención, por supuesto, sobre los estudios de Isidro Bango, dedicados a aquel primigenio estudio dedicado al pórtico, al atrio y el pórtico en el románico español, que en mi opinión fue un punto de partida para muchos otros estudios, y por supuesto los pequeños trazos que un historiador que no ha pasado a la historia, creo que con la importancia que debiéramos darle, como Santiago Sebastián, ya a partir del estudio simbólico, un estudio simbólico que él planteaba, que quizá ahora no sea el estudio más de moda, sí que planteó muchas cosas sobre la importancia de la liturgia y de lo que se hacía dentro de los edificios para entender cómo funcionaban. Ya les digo que, por lo tanto, nos encontramos ante una aparente contradicción. Es curioso que queramos estudiar una catedral, un monasterio, lo que queramos estudiar sin tener muy claro qué es lo que se hizo allí, para qué es lo que servía, y sobre todo porque cuando queremos retrotraernos a saber sobre ese edificio, lógicamente tenemos que saber qué es lo que se hacía allí
Y algo básico, que a mí es lo que más me preocupa de todo, y que es una de las cosas que me gustaría que transmitirles, o que después de estas 2 horas les quedaran clara, es el cambio de las funciones, de cómo un espacio cambia radicalmente en sus funciones, de cómo una iglesia, de ser una casa de Dios, ha terminado en el siglo XXI siendo en muchas ocasiones un museo, ¿no? Por mucho que a algunas personas no les guste o que eso lo planteen. Por otra parte, también es cierto que estudiar liturgia en una sociedad tan secularizada como la nuestra, y aún dentro del mundo académico, puede resultar muy complejo, entre otras cosas porque la liturgia no es fácil. No estamos hablando simplemente de una celebración de una misa y de saber cómo funcionaba una misa, cuando ahora mismo no sabemos muy bien, o no, una misa de las que podamos asistir ahora no tiene nada que ver con una misa a la que pudiéramos asistir en el siglo XII. Y no les digo ya si comparamos lo que tenemos ahora con lo que podía ser una misa oficiada bajo rito hispánico originalmente. Yo siempre recuerdo cuando mi buen amigo Juan Carlos Asensio, de la Escola Antigua, profesor de la Escuela Superior de Música de Cataluña, explicaba esto y decía cuál debió ser la impresión de los hispanos, de la gente de los reinos hispánicos, cuando se encontraron que les habían cambiado de liturgia, ya fuera en la fecha más temprana en territorio navarro, riojano, aragonés, un poquito después en el territorio del castellano y leonés y gallego. ¿Qué es lo que se encontrarían? Pues un aburrimiento mortal, ¿no? ¿Por qué? Pues, o sorpresa, porque encontrarse que aquella liturgia hispánica, que era tan larga, de unos cantos tan extremadamente complejos, con una serie de melismas, de repente encontrarse con lo que nosotros entendemos como canto gregoriano, pues debió ser decir, vaya, que nos han quitado, algo nos han quitado por el camino. Por lo tanto, que nosotros entendamos esto y lo relacionemos con el espacio arquitectónico es complejo. Y es complejo, fíjense hasta qué punto, supongo que alguno de ustedes cantará y cantará en alguna coral, incluso cantará en gregoriano. Y hasta que uno no canta, conoce la música y canta gregoriano en particular, y se da cuenta de en dónde dentro de un mensaje en latín aquellos músicos de los siglos IX y X en las abadías de San Galo o de Metz se dedicaron a componer una música a partir de unos textos y cómo insisten mediante la música en esos textos, nos podemos encontrar que precisamente en tales palabras que son las que están dando el mensaje importante de lo que se está cantando, el músico introdujo un melisma que coge una letra A y mete 20 notas dentro de la letra A. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de la complejidad de la liturgia y de los reveses y de nuestros problemas para entender qué pretendían unos señores del siglo X, XI, XII, me da igual, a través de la liturgia, incluso del siglo XVI y de la Contrarreforma. Tenemos problemas para entenderlo. En cualquier caso, debemos saber que sí, que la liturgia es una cuestión, la liturgia cristiana es una derivación, como saben ustedes, de los ritos de las sinagogas, que se generan en toda Europa, pero que no se generan en toda Europa, ojo, entendemos por Europa toda la cuenca mediterránea, tanto al norte como al sur, que no se generan al unísono y con grandes diferencias entre ellos. Hace un momento les citaba la liturgia hispánica, hablamos de liturgia romana, pero también tenemos liturgia galicana, tenemos liturgia sajona, tenemos todas las liturgias de la península ibérica, itálica, que son varias, por cierto, y en todas ellas nos encontramos ritos diferentes. Y además no solo eso, no sé si aquí, no solo eso, sino que además nos encontraremos centros de creación litúrgica desde los que se creará liturgia que se tenderá a imitar en el resto de Europa. Básicamente hay 2 centros, hay más, pero básicamente hay 2 centros que nos interesarán porque representan o porque plantean complejidades muy importantes de lo que después se realizará en otros lugares, como tendremos ocasión de ver. El Santo Sepulcro, la Jerusalén del Santo Sepulcro, en el momento en el que nos encontremos que hay un complejo arquitectónico alrededor del cual los peregrinos, les he citado a Egeria, pero podríamos poner a cualquier otro peregrino en la Alta Edad Media, que vuelven a Europa y cuentan qué es lo que se hacía en el Santo Sepulcro, y desde Europa se imita. En el resto de Europa sí, en la Europa del Norte o en la cristiandad del Norte se imita. Se dice, si en Jerusalén estar haciendo tal cosa, nosotros también lo vamos a hacer y vamos a hacer estas procesiones. Y, por supuesto, el caso de Roma.
El caso paradigmático de Roma, no solo en el entorno de Letrán, aquí les he puesto una planta de San Juan de Letrán cuando era San Salvador de Letrán, la catedral de Roma, que no es San Pedro del Vaticano. Aquí nos encontramos pues estas vistas preciosas del siglo XVI que nos hablan cuando este espacio comienza a abandonarse, es decir, cuando el papado bascula definitivamente hacia el Vaticano y el entorno de San Juan de Letrán empieza a perderse, un entorno que tenía un palacio papal tremendo y el lugar donde vivía la comunidad de canónigos regulares de San Juan de Letrán, es decir, era un complejo arquitectónico complejísimo, con una liturgia propia que estudió de una forma preciosa en sus etapas iniciales Sible de Blau, el profesor Sible de Blau, que además genera una serie de elementos de copia también, sobre todo en lo que compete a la liturgia que se establecía, o a la vinculación, este diálogo litúrgico entre edificios, en el caso del baptisterio. Algunas veces ustedes se han planteado por qué en Italia se conservan los baptisterios. Bueno, buena parte de las razones de la conservación de estos grandes baptisterios exentos viene precisamente de la imitación de lo que ocurría en Letrán y de todas estas procesiones que pueden ver ustedes en el análisis del profesor de Blau, en el siglo IV cómo se hacía, en el siglo XII cómo se hacía y cómo se produce esta modificación del espacio a partir del culto y a partir de las procesiones. Y ya que hablamos de procesiones, por supuesto, el momento en el que nos encontramos los grandes recorridos litúrgicos del papado entre distintas iglesias romanas. Es decir, nos podemos encontrar, aquí tienen un mapa de Roma, con distintas procesiones que sabemos que se producían, pues les he puesto varias, simplemente para tener en cuenta, entre San Lorenzo in Lucina con San Pedro. Otra procesión, entre San Salvador, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor. Otra vez desde el lugar de residencia del Papa en Letrán hasta Santa Sabina y después hasta San Paolo fuera de los muros, o la que se producía entre San Juan de Letrán y la Santa Cruz de Jerusalén, la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, que acababa en San Lorenzo fuera de los muros. Bien, pues todas estas procesiones que tienen su momento de realización durante el calendario litúrgico, lo que manda el año litúrgico, bien, todas estas procesiones en algún momento son recogidas dentro de los libros litúrgicos y en algún momento son copiadas conscientemente en distintos lugares de Europa, como vamos a tener ocasión de ver. Hecho que a nosotros, desde una perspectiva arquitectónica, nos importa muchísimo porque se intentará, les voy a decir copiar, no es la palabra, pero se intentará asimilar esta geografía religiosa romana en espacios que no tienen nada que ver con Roma. Por lo tanto, nos encontraremos que lugares, bueno, si en Roma se hacía esta procesión de tal a tal lugar en tales días, nosotros la haremos, pero claro, tenemos solamente estas iglesias. Por lo tanto, lo adaptamos a nuestra realidad cotidiana, que puede ser desde la urbe romana tremenda, gigante, la gran Roma medieval, que nos olvidamos de ella. Siempre hablamos de la Roma antigua, hablamos de la Roma renacentista y barroca y nos olvidamos de toda la Roma del medievo, que es tan brillante como en las épocas previas y posteriores. Pero en cualquier caso se imita, se quiere tener una relación siquiera de recuerdo con lo que se realizaba en Roma. Bueno, pues por supuesto, la Iglesia en distintos momentos, la Iglesia católica, desde Roma, en distintos momentos se planteó que esta diversidad litúrgica de la que estábamos hablando, pues quizá podría hacerse algo para unificarla toda. Siempre tenemos todos en la cabeza la idea del Concilio de Trento. El Concilio de Trento, importantísimo Concilio de Trento, pero Trento vino precedido por otras intentonas singulares. Quizá una de las antiguas, con una perspectiva política muy dura, recuerden, es la que se realiza durante precisamente el periodo carolingio, el momento en el que la Iglesia del Imperio decide estrechar lazos con Roma y ahí se produce esta unión en lo que conocemos como liturgia, romana. Romano-galicana, romano-carolingia, liturgia romana, lo que terminará siendo liturgia romana y que además es estos comienzos del gran canto que conocemos. Les he traído una ilustración que me gusta mucho proyectarla, es este marfil carolingio del Museo de Cambridge, del Fitzwilliam, donde aparece esta representación del oficiante rodeado del coro. Me parece especialmente bonita porque los artistas del marfil carolingio se encargaron, si se fijan ustedes, ¿se ve el cursor? Sí. Si se fijan ustedes pueden ver aquí estas preciosas imágenes de los cantores que están rodeando al oficiante, es decir, que nos están hablando de una realidad, es un marfil que se puede escuchar casi, es una cosa especialmente bonita. Nos encontramos con este primer intento de globalización litúrgica
que, como podrán imaginarse, a raíz de lo que tenemos nosotros en los reinos peninsulares, no funciona. O funciona solamente para el territorio del imperio. En el resto del imperio, ni en la misma Italia, funciona. Piensen que los usos beneventanos, toda la liturgia milanesa y demás, sigue realizándose en este periodo. No todo queda bajo la influencia de Roma. Y, por supuesto, en el occidente de la península, en la mitad occidental de la península, quitamos aquí el territorio de los condados, la marca hispánica o los condados catalanes, o como lo queramos llamar, también se sigue practicando la liturgia hispánica. Es decir, no hay ningún tipo de uniformización generalizada de la liturgia para todo el mundo. Eso sí se produce, o sí se intenta producir de nuevo, en un periodo, en un momento que ahora creo que producirá cosas nuevas. Este mes de diciembre, hablando con colegas de la Católica de Milán en un congreso que se celebró en Palermo sobre la imagen medieval, hablaba precisamente con algún colega de allí, en el que estábamos insistiendo en la importancia de un momento determinado, un momento crítico dentro de la historia de la cristiandad, que es la celebración del Concilio de Letrán. Muchas veces nos habla de la importancia de la reforma gregoriana, no digo que no, pero hay un momento básico, yo creo que incluso más profundo para nuestros intereses desde la perspectiva litúrgica, que es el Cuarto Concilio de Letrán. 1215, Inocencio III, Papa Inocencio III, un liturgista, que es algo importante, establece un concilio en el que da una serie de novedades básicas a la hora de tener todos en cuenta para celebrar. Piensen además que Inocencio llega al papado con un libro litúrgico, un tratado litúrgico escrito por él. Es el momento de la gran eclosión en el siglo XIII de Guillermo Durando, de los libros de manual litúrgico que el propio Inocencio III escribe, que es el Sacro Altaris Mysteribus, de los misterios del Santo Altar, y en donde se insiste en una serie de cosas tan importantes que por eso les proyecto esta miniatura, que es posterior, es casi un siglo posterior, de este tratado de la misa inglés que hoy se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia, como es la cuestión del culto a la Eucaristía y la necesidad, la obligatoriedad, porque la gente lo pedía, la aparición del fiel dentro del espacio de la Iglesia, la gente lo pedía, la visualización de los oficios litúrgicos. Piensen que hasta el momento, y en muchos aspectos, podemos hablar de una teorización de los sentidos respecto de la liturgia. No sé si ya en este curso les han hablado en algún momento de esta cuestión, de la teorización de los sentidos y el uso de los sentidos en la liturgia, donde nos encontramos algo tan básico como que no siempre se podía ver. Y muchas veces la liturgia se escuchaba a secas. Y muchos recordamos, y hemos podido ver en estos momentos en los que se puso de moda la misa tridentina, hemos podido volver a ver a un sacerdote de espaldas. Pero yo no estoy hablando de un sacerdote de espaldas, estoy hablando de un sacerdote al que no se veía directamente, porque había un cierre de coro, había lo que fuera, que impedía. Y los fieles solicitan ver aquello. Y aquí les propongo esta miniatura en donde pueden ver un alzamiento de la hostia. Les he estado buscando, si les soy sincero, la misma miniatura, la misma escena procedente en el Códice de Florencia de las Cantigas de Alfonso X el Sabio, donde hay una escena muy parecida y es muy anterior y muy más cercana cronológicamente al Cuarto Concilio de Letrán, pero en cualquier caso, da igual, no se la he podido encontrar, discúlpenme, pero sí les proyecto esta, donde pueden ver también a los fieles arrodillados, dirigiéndose hacia el altar, y cómo el sacerdote hace el acto físico de levantar bien la hostia en el momento en el que, justo en el territorio diocesano de París y en los alrededores de la archidiócesis de Sens, en el territorio del dominio real francés, algunos obispos estaban insistiendo en la necesidad de levantar la hostia. Curiosidad. Como simple curiosidad, porque siempre parece que nos movemos en territorios del resto de Europa que no son el nuestro, que sepan ustedes que Inocencio III, buena parte de todo esto, lo hace con, les iba a decir la ayuda, no es la palabra la ayuda, pero sí cercano a un personaje, a un navarro, que es Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, que está en Roma cuando está el Cuarto Concilio de Letrán, y de hecho la mejor copia de las actas del Cuarto Concilio de Letrán las tenemos en Toledo, en el archivo de Toledo, y es precisamente donde se conserva el mejor ejemplar. Por eso les digo que este movimiento global, de intento de globalización litúrgica, afectó a todo el mundo o afectó a buena parte de Europa. Aún así, todo el mundo continuó manteniendo sus liturgias particulares, que es algo importante. No hay prohibiciones. Es decir, si yo la noche de Navidad sigo realizando un
Drama litúrgico, bueno, mis colegas liturgistas prefieren hablar de liturgia dramatizada de los Reyes Magos, lo voy a seguir haciendo. No hay ningún inconveniente, aunque en una iglesia cercana no se haga, porque yo sigo el rito de mi iglesia. Y esta es la idea que les quiero transmitir en esta primera parte de esta primera conferencia. Todo acaba, ojo, no todo acaba, pero sí que se produce el tercer intento de globalización litúrgica, gran intento de globalización litúrgica, que es Trento. Y en Trento sí es donde nos encontramos, donde hay una insistencia, ojo, que ya nos la encontrábamos en otros lugares, en las llamadas de atención desde otros lugares desde el siglo XV, a esta crisis en la que se encontraba la Iglesia Católica, que desemboca en la escisión, en el gran cisma con la Iglesia protestante, y a su vez desemboca en Trento. Pero ya nos encontrábamos voces que decían, bueno, quizá no sea necesario hacer todos estos festejos, quizás no sea necesario hacer representaciones teatrales, quizá haya que tener cuidado con que cuando se hacen romerías en el interior de los edificios la gente termina cantando y bailando, y quizá esto no sea lo que nosotros queremos. Y es Trento precisamente el que se ocupa de decir, tabla rasa, se acabó, no se hacen. ¿Seguro? ¿Qué hizo Trento esto? Trento permitió los ritos particulares. Y es un tema que tiene que estudiarse aún. Es un tema que a mí en su momento intenté en el Archivo Secreto Vaticano, que es un archivo muy difícil para una persona que no está allí o que va allí, aparece para allí como un marciano y tiene trato con el Archivo Secreto Vaticano. Hacerse con las riendas del trabajo en el Archivo Secreto Vaticano es muy complicado. Pero estoy convencido de que tiene que haber un filón en la correspondencia entre las diócesis españolas y el papado respecto a la necesidad de o cómo se podían mantener los ritos particulares, porque Trento permite, o la documentación prostrentina tridentina permite que se sigan haciendo ritos particulares cuando desde el lugar correspondiente se demostrara que esa liturgia llevaba haciéndose durante mucho tiempo. Curiosamente, esto coincide con un momento, todo el siglo XVI, es un momento en el que todas las catedrales o buena parte de las grandes catedrales están rehaciendo sus ordinarios litúrgicos. Luego hablaremos de qué es esto de un ordinario litúrgico. Pero gracias a esto, se lo digo porque yo como medievalista, es bien curioso que uno se encuentre que precisamente las fuentes para la liturgia medieval no están en los documentos del siglo XIII y del siglo XIV, están en los documentos del siglo XVI. En todos estos ordinarios copiados en el siglo XVI, donde las catedrales y los cabildos catedralicios se protegen y dicen, no, nosotros estábamos haciendo esta liturgia de esta manera. Hay un caso paradigmático, que es el del ordinario que se publica en Oviedo sobre la Catedral de Oviedo y de cómo se realizaba la liturgia en la Catedral de Oviedo, que está publicado en papel, es una obra ya con imprenta y demás, y en donde nos encontramos buena parte de cómo se celebraba la liturgia en la Catedral de Oviedo. No sabemos hasta dónde la podemos llevar hacia atrás, pero sí nos encontramos esta profunda relación con los monasterios de los alrededores, cómo la Cámara Santa se convierte en el lugar desde donde se dispersa el culto a las reliquias por toda la catedral a través del transepto de la catedral, y esto lo sabemos a partir de una fuente del siglo XVI, motivada por toda esta corriente reformista que quiere, todos a una, vamos a dejarnos de liturgias particulares, todos a una, bueno, no del todo. Y esta queda en este juego de eliminamos todo, lo dejamos todo. Sí que es cierto que entre estos comienzos, estos mediados del siglo XVI y ya el siglo XVII, sí que se nota un cambio radical y el abandono de muchas de estas costumbres litúrgicas. Yo tuve la suerte de estar trabajando al unísono con dos fuentes de la misma catedral, una de comienzos del siglo XVI, que es la llamada Consueta de la Catedral de Valencia del siglo XVI, de 1526, un texto precioso, escrito en valenciano, espectacular, y la otra Consueta, que es la del XVII, muy interesante, interesantísima, escrita ya en castellano, y en donde buena parte del gran ceremonial que aparece recogido en la Consueta de 1526, que evidentemente está refiriendo el ceremonial medieval, ha desaparecido. Ha desaparecido prácticamente por completo. Es decir, que nos encontramos con estos, a ver qué es lo que como historiadores somos capaces de discernir de qué es lo que se hacía y no se hacía y cuándo se hacía. En cualquier caso, efectivamente, Trento, a pesar de que no hay que tener tanto miedo al Trento feroz, Trento sí que significó un punto de inflexión hacia lo que nosotros podamos tener hoy, que después pasó por el tamiz del Vaticano II, como bien saben, y todas las cuestiones de cambio litúrgico que se producen desde el siglo XX, desde los papados del siglo XX.
Llegado a este punto, les he ido hablando de consuetas, ordinarios, fuentes. Quizá podamos ver cómo tenemos que estudiar la arquitectura desde la liturgia. Y sí que les voy a hablar un poquito de fuentes. Espero que no les resulte muy aburrido. Creo que es fundamental que sepamos ante el qué nos encontramos y cómo estudiarlo. Cómo podemos hacerlo. Bueno, miren, básicamente para estudiar desde la liturgia, y estamos hablando siempre de catedrales, no me voy a meter en monasterios, piensen que los benedictinos, los cistercienses, y por supuesto los frailes, ya no les cuento, los premonstratenses, las órdenes de frailes a partir del siglo XIII tienen sus liturgias particulares, que tendríamos que estudiar con sus fuentes particulares. Aquí estoy hablándoles de catedrales, básicamente. Miren, lo que nos encontramos son la figura, el elemento del ordinario. Ordinario, que lo podemos llamar ordinario, ceremoniero, costumbrero, que es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero que se ha puesto muy de moda últimamente, consueta que viene de consuetudo, de costumbre. Son las costumbres litúrgicas que, ¿qué se hacen? Es un simple manual, no es otra cosa. En una época en la que la voz, la palabra, la memoria funciona casi siempre como garante, piensen cómo se estudia música, cómo se estudia el trivium y el quadrivium, en un altísimo porcentaje es un entrenamiento de memoria constante. La cuestión de lo vocal y la comunicación verbal entre personas. Bueno, pues aún así nos encontramos que los costumbreros litúrgicos van a referir una realidad complejísima, que no es otra cosa que empezar con el 1 de enero. Bueno, puede ser con el 1 de enero, puede ser con el Adviento, el año natural, o puede ser con el año litúrgico, nos da igual, y se comienza a explicar qué es lo que se hace en cada lugar. Básicamente, las fiestas serán las mismas. Tendremos unos momentos, lo que los liturgistas llaman momentos duros, o la liturgia de invierno, que es básicamente desde el Adviento, la Navidad, nos vamos a la Cuaresma, llegamos a la Pasión, llegamos al momento del Triduo Sacro, la Semana Santa y el Triduo Sacro, llegamos hasta el final con el Pentecostés, y después la liturgia de verano, que es la liturgia suave, de que básicamente se centra desde el Corpus Christi, de cuando se establece el Corpus Christi como festividad, desde finales del siglo XIII en adelante. Nos encontramos con todo el culto a los santos y los santos populares y demás, bueno, la llamamos así liturgia más suave. Esta es la organización de un calendario litúrgico. Y esta es la organización de un costumbrero que al final suele traer también pues, unos oficios eclesiásticos en donde nos cuentan cuáles eran las responsabilidades de cada uno, para que nadie huyera de estas responsabilidades. Es decir, si la responsabilidad del maestrescuela hacer estas cosas, la responsabilidad de la persona que se encarga del coro son estas cosas, para que cada uno tuviera bien claro qué es lo que tenía que hacer dentro de la liturgia, y algunos de ellos, que a mí me gustan mucho, incluso llegan a recopilar al final de todo un regimiento de campanas. Es decir, qué toques de campana se realizaban y cómo para cada lugar, porque como bien saben, no en todos los lugares los toques de campana son iguales. Es decir, que nos encontramos con esta variedad que si cogemos, les he puesto tres ejemplos, dos inéditos, bueno, parcialmente inéditos y uno publicado. Ahí tienen las buenas y loables costumbres y ceremonias que se guardan en la Santa Iglesia de Granada y en el coro de ella, una pieza, como comprenderán, posterior a 1492, muy complicada, porque además está llena de guiños a otros ceremonieros de otros lugares, que publicó Milagros de Torres, que es una pieza preciosa, porque además habla de un edificio en construcción. La Catedral de Granada estaba parcialmente todavía en la mezquita de la Virgen de la O, en la mezquita mayor de Granada. El Ordinario Palentino, que es un texto que todavía se tiene que estudiar, que se conserva en la Catedral de Palencia, del siglo XV, y por último la edición del Ceremonial César Augustano, que es uno de estos ceremoniales postridentinos que nos están hablando de que Zaragoza tiene su propia liturgia y que la liturgia en Zaragoza la celebramos así, y se pone en limpio todo lo que se está haciendo. Lamentablemente de Zaragoza tenemos constancia de la existencia de un texto previo del siglo XV, pero que fue robado en el siglo XX, en los años 70 del siglo XX, y no sabemos dónde puede estar. Es una auténtica pena, pero bueno, tenemos esta pieza del XVI que todavía nos puede servir. ¿Por qué nos interesan todos estos elementos? Les proyecto una página del Calixtino, que se trata de una pieza, como saben, compuesta y copiada en otro lugar de Europa, pero bueno, en cualquier caso, para explicar qué son las rúbricas nos interesa. ¿Por qué nos interesan todas estas piezas? Porque se dice no solo lo que se hace,
o nos explican no solo lo que se hace, sino cómo se hace. Y ahí es donde nosotros nos encontramos las claves para su interpretación. Sí, efectivamente celebramos la Navidad, pero ojo, la noche de Navidad, además, viene la procesión de los profetas y canta la sibila. Y la sibila aquí canta así, se sube en tal sitio, se sube en tal otro, el niño va vestido de esta manera o va vestido del otro. Para que vean un poco, ahí tienen las rúbricas que nos aparecen, que es el nombre de estas cosas, aparecen generalmente en los buenos códices, aparecen realizadas en otro color. Aquí nos dicen el puer, hoc repetean estan, este tipo de cantores, nos están hablando de cómo tienen que repetir los cantores y los niños del coro, o les he traído una pieza más llamativa para que la podamos ver, esta, donde nos encontramos, fíjense, en color rojo, es donde se nos está diciendo cómo se tiene que realizar la oración, más la partitura donde aparece el canto, y nos dice que una vez finalizada la oración, que dos de los que acompañan al celebrante estén colocados tras el altar, vestidos con capas de seda negra, es decir, nos está dando toda la parafernalia alrededor de la liturgia, todo la utilería que había detrás de la liturgia, que uno sea sacerdote y el otro diácono, que con reverencia y humildad lleven la cruz cubierta por un paño negro y digan cantando la antífona siguiente, in persona Christi pendentis in ligno. Cuando acaben, que dos niños digan ante el altar, es decir, que nos encontramos, que nos está hablando de cómo se hace, pero además nos está revelando todo un uso de los espacios que nosotros hoy desconocemos porque ya no se oficia así. Esa es la gran información que nos pueden dar este tipo de piezas. El gran problema que nos encontramos es lo que les llevo anunciando desde que he comenzado a charlar. Es estos elementos o esta serie de informaciones no coinciden. ¿A qué me refiero? Que nosotros no podemos utilizar, les pongo la planta de la Catedral de Santiago realizada por Kenneth John Conant y coloreada con las etapas constructivas para la edición del gran libro de Conant traducido al gallego y editado cuya dirección científica fue de Serafín Moralejo. Si nosotros aquí para la Catedral de Santiago no podemos usar los usos litúrgicos de otro lugar para interpretar la Catedral de Santiago. Sería caer en un error monumental. Podemos utilizarlo como elemento comparativo, pero no podemos decir, no, es que en la Catedral de León, es que en la Catedral de París o en la Catedral de Durham en el Reino Unido, que ahora hablaremos de ella, hay estos usos y hacían las cosas de tal manera. A lo mejor sí, a lo mejor no. Si no tenemos la fuente directa, nos podemos pillar los dedos muy fácilmente con lo que digamos, sobre todo a la hora de interpretar el espacio. Miren, les traigo un caso paradigmático para que lo entiendan. Un momento interesante de globalización litúrgica precisamente ocurre en las Islas Británicas, en Inglaterra. Aquí tienen la Catedral de Salisbury, donde se genera un rito propio, que es este rito de Old Sarum o rito salisburiense. Este rito de Old Sarum, aquí estamos planteando la catedral gótica, pero ojo, no había una catedral gótica cuando se genera el rito salisburiense. De hecho, la catedral estaba en otro lugar. Eso que tienen aquí es Salisbury hoy, la ciudad de Salisbury hoy. Con la flecha de color rojo de la derecha tienen representado donde está la catedral. Con la flecha de color rojo de la izquierda tienen representado dónde estaba la catedral románica, que es donde se genera esta liturgia del viejo Sarum, el Old Sarum, de la que hablábamos o de la que estamos hablando. Miren, ese espacio es un lugar precioso, es estos restos de un castillo, de una gran fortificación circular, y en su interior se encontraba el edificio de la catedral, que pueden ver ahí perfectamente la excavación con los cimientos. Además, incluso podemos ver dos fases constructivas, por una parte la vieja catedral con su cabecera de ábsides escalonados y cómo se reconstruye después con esta gran girola cuadrangular que podemos ver aquí con un enorme transepto de 3 naves. Bueno, pues para esta catedral es para la que se hace el rito salisburiense. Rito salisburiense que evidentemente se tuvo que transformar en algún momento, o para muchas cosas, cuando se decidió que esta catedral quedaba fuera de la ciudad, quedaba en un territorio que era un territorio más militar y de defensa que otra cosa, y trasladaremos la catedral a la propia ciudad donde había crecido la ciudad de Salisbury, con esta fantástica catedral gótica, que arquitectónicamente poco tiene que ver con lo que veíamos antes. Si arquitectónicamente tiene poco que ver, imagínense con el mobiliario, porque es de lo que hablaremos en la segunda charla de hoy. La arquitectura y la funcionalidad del espacio la hace el mobiliario, la hacen los muebles. Una iglesia de 3 naves es una iglesia de 3 naves.
La cuestión es qué pongamos nosotros allí para hacerla diferente. Y el coro de la Catedral de Santiago no tendrá nada que ver con el coro de la Catedral de Lugo y, por lo tanto, la funcionalidad de los dos edificios será dispar. Bien, bueno, pues este rito salisburiense, forma bastante curiosa, tiene una difusión por toda Europa bien llamativa. Y nos encontramos que en buena parte del norte de Europa, Dinamarca, territorios como Dinamarca, como las partes más de los países más septentrionales de Europa, adaptan el rito salisburiense. Curiosidad, ¿no? Se hacen copias de estos libros, se llevan para allá, pero estas copias, lógicamente, se adaptan a lo que allí estaba. Es decir, no se va a oficiar de la misma manera que se podía oficiar en la Catedral Románica, en la Catedral Gótica de Salisbury, para oficiar en cualquier otro lugar. Pero además, dentro de la propia Inglaterra, nos encontramos con que el rito de Sarum aparece en otros lugares. La Catedral de Durham, esta barbaridad románica que tenemos en Durham, la iglesia, la gran catedral de un priorato benedictino, un edificio enorme, del que tenemos muchísimas noticias gracias a una crónica litúrgica previa a la crisis protestante y a la aparición de la desaparición de los monasterios y las viejas catedrales inglesas católicas, sustituidas por el rito anglicano y por el mundo anglicano. Estos se llaman los ritos de Durham. Y gracias a esos ritos de Durham sabemos cómo esos ritos salisburienses son transformados en Durham para la comunidad de Durham. Eso sin decir que en Salisbury teníamos una comunidad de canónigos secular, mientras aquí tenemos una comunidad de monjes benedictinos al frente de la catedral, lo cual ya nos puede destruir los planteamientos del todo. Pero es que Durham, a muy poquitos kilómetros de Durham, se encuentra York. Y en York nos encontramos con que los ritos que se ponen en funcionamiento en York, también bajo la sombra de aquel rito salisburiense, no tienen nada que ver con los que se hacían en Durham, o difieren en muchas cosas de Durham, sobre todo en el momento en el que se reconstruye la gran catedral gótica con otras intenciones espaciales diferentes de las que teníamos antes. Esto es un poco para que vean cómo tenemos que tener mucho cuidado a la hora de interpretar toda la documentación litúrgica con la que trabajemos. De hecho, nosotros podemos trazar geografías litúrgicas. A mí me parece muy bonito, lo trabajan sobre todo liturgistas y filólogos. Yo aquí no me meto porque me parece complicadísimo, pero me fío de lo que ellos nos dicen y, por ejemplo, bien, sabemos a través de los estudios de Gabriel Seguí que la consueta que se pone en funcionamiento en la Catedral de Palma de Mallorca venía en buena medida condicionada por los ritos litúrgicos que se estaban realizando en la Catedral de Barcelona. Recuerden que al fin y al cabo el primer obispo de la Mallorca conquistada en el siglo XIII era barcelonés. Por lo tanto, lleva su libro litúrgico para allá y es por lo que nosotros sabemos que se está utilizando un libro litúrgico barcelonés o que los primeros elementos de ese libro litúrgico tienen que ser barceloneses. Imagínense el caso de Granada. Pues en el caso de Granada, a partir de los textos del estudio de Milagros de Torres, sabemos que hay huella de Palencia, hay huella de Zaragoza y nos vamos encontrando que vamos tejiendo este tapiz litúrgico nuevo para Granada a partir de liturgias viejas procedentes de otros lugares. Pero por supuesto que tienen que adaptarse a un medio arquitectónico diferente que no tiene nada que ver ni con la SEO del Salvador de Zaragoza ni con la Catedral de San Antolín de Palencia. Nos encontramos, es una mezquita cristianada dedicada a la Virgen del Lago que se va reconstruyendo en la gran catedral renacentista, en el gran proyecto de catedral renacentista de Diego de Siloé en el siglo XVI para Granada. Bien. ¿Y cómo sabemos dónde encontrar en los archivos toda esta documentación? Bueno, pues gracias a Dios tenemos a los codicólogos que se han dedicado y liturgistas codicólogos que se han dedicado a hacernos los grandes catálogos de lo que tenemos en los archivos de catedrales, de la Biblioteca Nacional en Madrid, de cualquier otro lugar, de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Y a mí siempre me gusta mucho llamar la atención sobre un monumento litúrgico como es el viaje de los hermanos Villanueva, de estos dos valencianos. Les tocó hacer, que fueron los que realmente se hicieron bien, este viaje literario, este proyecto ilustrado del viaje literario a las iglesias de España. Los hermanos Villanueva se encargaron de hacer ese viaje literario por los territorios catalanoparlantes de la Corona de Aragón, es decir, desde Valencia hasta arriba, yendo por todo el Mediterráneo. Y gracias a los Villanueva tenemos constancia de todos los códices litúrgicos porque, sobre todo el primer volumen, que es el que dedican a Valencia, es inigualable. Es decir, Villanueva se dedicó a ir archivo por archivo refiriendo con un interés
científico, completamente contemporáneo, refiriendo cada uno de los códices. Tan importante es que a día de hoy, si trabajamos sobre cualquier edificio de este territorio que les comentaba, desde Valencia hasta la provincia de Gerona, vamos mirando todos y cada uno de estos edificios y sus archivos, tenemos que siempre trabajar, ir a mirar qué es lo que encontró Villanueva en ellos y qué es lo que nos cuenta Villanueva que hubo allí. Por el contrario, el costumbrero litúrgico no ha sido del todo considerado, no ha sido del todo vaciado como pieza importante para nuestro conocimiento de la historia del arte. Miren, yo hace años tuve la suerte de coordinar un proyecto de investigación sobre estos costumbreros litúrgicos en Corona de Aragón, precisamente, y claro, gracias a Villanueva y gracias a otros textos teníamos la suerte de jugar con las cartas marcadas. Sabíamos muy bien que el material que nos íbamos a encontrar en todas las catedrales de la Corona de Aragón era de primera fila. Ahora que estoy trabajando sobre el mismo contexto, pero en Corona de Castilla, bueno, estoy encontrando muchas sorpresas, pero lo que sí me estoy encontrando es que, curiosamente, la tradición muy catalana, por otra parte, de trabajar sobre el libro litúrgico, la gran escuela de liturgistas catalanes a partir de Montserrat y a partir de otros centros de estudio, ahora sobre todo desde el Seminario de Barcelona y el Centro de Pastoral Litúrgica, tenía una huella importantísima en los estudios que hicieron que buena parte de estos códices pudieran ir saliendo. Les proyecto precisamente el canto de la Sibila en una de las consuetas de Mallorca, simplemente como ilustración. Pero el problema lo tenemos, aquí les propongo este título, de tener cuando no hay y a ver cuando no se tiene, que es el problema de toda esta documentación litúrgica. Es tan fácil como llegar al archivo y encontrarse 3 consuetas seguidas como tenemos en Valencia, que nos están hablando de todos esos cambios litúrgicos. No, no es tan fácil, de ninguna de las maneras, ojalá. En la mayoría de las ocasiones, ¿qué hacemos con un libro que ya no nos sirve? Pues generalmente un libro que ya no nos sirve servía pues para utilizar el pergamino, si era de pergamino, en otras cosas, y en algunas ocasiones, si nos encontrábamos con algún archivero con cierta vocación historicista o historiadora, guardaba el códice porque allí estaba la historia, la antigua historia del edificio o la antigua historia litúrgica de la institución, pero no siempre ocurre esto. Lamentablemente, bueno, ahí tienen. Este mapa, que es el que nos dejó Richard Donovan, este sacerdote procedente de la Pontificia de Toronto, donde él hizo este famoso libro sobre el drama litúrgico en la España medieval, donde fíjense que hay una basculación espectacular entre los 2 territorios de la península si partimos la península por la mitad. Y cuando nos encontramos con la huella litúrgica en territorios de la Corona de Aragón y muy especialmente en los territorios catalanes frente a los que nos encontramos con el resto de la península. Hoy sabemos que Donovan no miró todo lo que podía haber mirado y sobre todo que trabajó por carta. Donovan lo que hacía era desde Toronto escribía a los archiveros. Sí, los archiveros catalanes tenían toda esta excelente catalogación de sus fondos, podían contarle a Donovan, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos lo de más allá. Si escribía al archivero del Burgo de Osma y el Burgo de Osma ni siquiera tenía archivo, o archivero, con perdón, muy difícilmente Donovan podía referir qué es lo que se encontraba. Y por otra parte, fíjense que Donovan estaba interesado en una cosa. En lo que estaba interesado era en los testimonios de la liturgia dramatizada, no de la liturgia. Por lo tanto, lo que él refiere y que nos ha servido de guía, muchas veces no estaba recogiendo lo que realmente nos interesaba, que era mucho más amplio. Esta es la idea. Bueno, simplemente haciendo un pequeño recorrido de cosas interesantes que les pudiera hablar, miren, tenemos un edificio vacío maravilloso, que es la Catedral Vieja de Lérida, la Subella de Lleida. Tenemos aquí completamente vacío, no tenemos nada. Bueno, pues de este edificio tenemos 3 libros litúrgicos. Esta es la Consueta, este es el libro de la Preciosa, estudiados por el profesor Francesc Fité, ejemplarmente, y donde se nos cuentan en detalle todos los elementos que había del interior de la catedral, hasta un detalle sorprendente para un edificio que está vacío, del que no tenemos nada. En otras ocasiones tenemos, bueno, ahí tienen, incluso tenemos una celebración especialmente llamativa, que es la celebración de la Colometa, del Pentecostés, en el momento en el que, para la celebración del Pentecostés, para la bajada del Espíritu Santo sobre la Virgen y los apóstoles, lo que se representaba desde el cimborrio de la catedral, que ahí lo tienen representado, ahí lo tienen fotografiado. Esta es la representación que se realizó en 1991 durante la celebración del Congreso de la Catedral Vieja de Lérida. Se
se hizo una representación intentando imitar qué es lo que contaban las consuetas, cómo bajaba esta paloma, una paloma, y los niños, evidentemente esto no se hizo, pero sabemos que los niños de coro tiraban trocitos de papel o de pergamino prendidos desde el cimborrio, creando una lluvia de fuego sobre el tramo del crucero de la catedral, precisamente haciendo la idea que era el Espíritu Santo el que bajaba. Ceremonia preciosa, la tenemos documentada en Lleida, la tenemos documentada en Barcelona, la tenemos muy bien documentada en Valencia. En el resto, ¿qué pasa? ¿Que no se celebraba esto? Bueno, pues yo tuve la suerte, ahí tiene una ilustración del Pentecostés, yo tuve la suerte de, manejando documentación que no tenía nada que ver con la liturgia de Santo Domingo de la Calzada, encontrarme que precisamente en un pago de obra, se le pagaba a un letonero por los latones para hacer el ruido de los truenos en la ceremonia de la paloma. Es decir, que en Santo Domingo de la Calzada, donde no hemos conservado el libro litúrgico, tenemos que ir en transversal por la documentación, en este caso libros de obra que nos cuentan las cosas, donde nos encontramos la noticia en particular. Bueno, esto pues nos encontraríamos en otros lugares con situaciones semejantes. En la Catedral de Zamora, uno de los edificios a mí personalmente que más me motivan intelectualmente, en la Catedral de Zamora, gracias a un libro de aniversarios, nos encontramos con que podemos restituir la topografía funeraria de la catedral. Si ustedes se fijan hoy, cuando nosotros entramos en la Catedral de Pamplona, que ha sido lo primero que he hecho cuando he llegado de Barcelona, dejar las cosas en el hotel y marcharme a la catedral, cuando uno entra a la Catedral de Pamplona, lo primero que se encuentra es un espacio completamente desnudo. La primera cosa que nos falta son los sepulcros. Solamente nos quedan, por supuesto, los sepulcros reales o los grandes sepulcros de canónigos y obispos que tenemos en los laterales, pero no tenemos los sepulcros que estaban por medio y que sabemos que se conservaban. En el caso de Zamora, donde tampoco los tenemos, este libro de aniversarios, que no es una fuente litúrgica como tal, es una fuente litúrgica paralela, como se hacían los aniversarios por toda la gente que ahí está enterrada, sí que nos dicen dónde estaban y cómo eran. Y por lo tanto podemos hacernos una idea de esta superficie. Lo mismo nos ocurre con la Catedral de Ávila. En la Catedral de Ávila no tenemos ordinario litúrgico, pero sí tenemos un fantástico libro de aniversarios que nos habla de una cosa muy divertida que ocurrió en Ávila, y es cómo un arcediano fue encargado de desmontar en el siglo XVI todos los sepulcros que estaban por medio de la catedral y recolocarlos en distintos lugares. Con tan buenas o malas artes, que lo que hizo fue auténticos monstruos de Frankenstein de sepulcros, como pueden ver ustedes ahí. Les pongo el sepulcro del obispo don Hernando, que en realidad está formado un fragmento de un sepulcro, otro fragmento de otro sepulcro, otro fragmento de otro sepulcro, otro fragmento de otro sepulcro. Es decir, lo que hizo fue desmontar todo e ir recolocándolo, dándonos una idea de la catedral muy diferente de la que podemos tener hoy, y aquí en amarillo diciéndonos, que este es el sepulcro de este señor, con fragmentos procedentes de otros lugares. Bien, dicho esto, y estos últimos 5 minutos que puedo hablarles, sí que quería hablarles del subtítulo de esta primera intervención, que eran los conjuntos de iglesia. Dicho todo esto, después en el turno de preguntas, si quieren podemos aclarar cualquier cosa respecto de la documentación, pero sobre todo lo que quería es que les quedara claro la complejidad que conlleva el estudio litúrgico desde la documentación, y que solo puede ser desde la documentación o con un gran conocimiento de la documentación, como aquel que teníamos a partir de la práctica del canto gregoriano, pero a partir de ahí trabajar sobre los espacios, y cuanto más espacios conozcamos, mejor. Es una cosa en la que insisto muchísimo a mis alumnos. Me parece muy bien que quieras trabajar la iglesia de tu pueblo. Es fabuloso. Pero todo lo que en la iglesia de tu pueblo te va a parecer sorprendente, te vas a encontrar que en la de más allá se hacía parecido, que en la de más allá se hacía parecido, que en otro lado se hacía de forma semejante o no semejante, y esto te va a dar la posibilidad para tejer el tapiz, como decía Joaquín Yarza, con tener los hilos del tapiz para ir tejiendo el tapiz de lo que a nosotros nos interesa como historiadores. Miren, les quería plantear esta cuestión relativa a los conjuntos de iglesias, que es un trabajo que realicé hace muchos años, que precisamente me pidió un navarro de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor Javier Martínez de Aguirre, hace muchos años, cuando hizo las primeras jornadas sobre arte medieval de la Universidad Complutense de Madrid, al poco de llegar él a la Complutense, que ahora van ya por el número, no sé si la 14ª edición o algo por el estilo. Pues en las primeras Javier me pidió que trabajara un aspecto vinculado con la liturgia, y trabajé precisamente esto de los conjuntos de iglesias,
por lo llamativo que puede parecernos. Miren, una realidad que todos debemos ser conscientes es que todo conjunto altomedieval, gran monasterio, gran catedral, por lo general no estaba compuesto por una sola iglesia, sino por varias. Esto lo tenemos, fue muy trabajado por la historiografía europea a partir del conocimiento de liturgia milanesa, de una liturgia particular, de estas liturgias particulares, pues como la hispánica, la liturgia milanesa, en este caso para la zona de Milán, el conjunto catedralicio de Milán, que ustedes conocerán, que tiene esta enorme catedral gótica con esa fachada tan llamativa del siglo XIX, o entre los siglos XIX y XX, esa fachada neogótica. Bueno, pues originalmente el conjunto catedralicio de Milán estaba compuesto al menos por estas dos grandes iglesias, Santa María y Santa Tecla, que la documentación litúrgica apodaba como la iglesia Iemalis y la iglesia Estivalis, es decir, la iglesia de invierno y la iglesia de verano. Esto dio pie a todo tipo de interpretaciones, y eso se lo quiero contar un poco para que sean conscientes de cuando los historiadores del arte no trabajamos, y los arqueólogos no trabajamos la documentación litúrgica, e empezamos a dar respuestas a cosas sin conocer la liturgia. Bien, a partir de ahí se creó uno de esos lugares comunes dentro de la historia de la arquitectura, que es el de la catedral doble. ¿Por qué? Porque Milán tenía dos iglesias, por lo tanto tenemos una catedral doble, y además, si queremos dar una explicación a por qué eran dos iglesias dos iglesias dentro de la misma catedral, esto de iglesia de invierno y de iglesia de verano que les comentaba, perfecto, porque en una debía haber calefacción, no les estoy mintiendo, en una debía haber calefacción y en la otra no. Y entonces una era para el invierno y otra era para el verano. ¿Recuerdan cuando hace un momento les hablaba de los momentos litúrgicos del año y de cómo hay una liturgia dura, como nos dicen los liturgistas, que es la de invierno, y una liturgia laxa, que es la del verano? A esto se refieren los libros milaneses. Y lo que nos están hablando es de cómo estas dos iglesias se usaban, había un juego procesional entre las dos iglesias de residencia del cabildo de la catedral durante unos meses en una de las iglesias, durante los otros meses en otra de las iglesias. Y además no solo eso, alrededor de estas dos iglesias estaba, por supuesto, el baptisterio de San Juan, la iglesia de San Gabriel, el otro baptisterio de Santo Estéfano, la iglesia de San Miquele junto a la catedral, la iglesia centralizada de San Salvador. Es decir, no solamente había dos iglesias, había muchas más. Por lo tanto, esa idea de catedral doble tenía que mediatizarse. En España conservamos uno de los ejemplos más espectaculares y peor conocidos de todos. Un conjunto catedralicio visigodo, el único que nos ha llegado como tal, que es el de las iglesias de Tarrasa, la antigua sede episcopal de Égara, que después de la conquista de los musulmanes desaparece como sede episcopal, pero tenemos la fortuna del hecho de haberse convertido frente a la gran Barcelona o al gran monasterio de Sant Cugat del Vallès, se convirtió en un lugar de periferia dentro de la geografía religiosa de la provincia de Barcelona, y ahí quedó con sus transformaciones románicas, como pueden ver muy bien en este cimborrio y en este campanario, pero ahí quedó el conjunto. Gracias a las excavaciones arqueológicas realizadas desde antes de 2010 en todo el entorno, se pudo sacar a relucir un conjunto espectacular de dos grandes iglesias, quizá una iglesia parroquial, quizá una iglesia episcopal. Fíjense que estamos utilizando el quizá porque no tenemos muy claro cómo funcionaban estos edificios. Quizá una iglesia funeraria o martirial, sobre todo porque apareció este pórtico funerario a su alrededor, y una capilla privada, bueno, no sabemos, el caso es que está documentada como de los Santos Justo y Pastor, con un precioso baptisterio que fue uno de los hallazgos más llamativos de estas excavaciones del siglo XXI que les comentaba. El hecho de levantar el suelo de una casa rectoral, de la típica casa rectoral, y al levantar el suelo del siglo XVII o del siglo XVIII apareció toda la red de aguas y la piscina baptismal allí perfectamente conservada justo debajo. Bueno, el caso es que tenemos un ejemplo como este que nos está hablando de un conjunto catedralicio de 4 iglesias. Lo que sí quiero llamarles la atención es de que estos conjuntos de varias iglesias no se generan a partir de una sola, o no se generan de una vez. Es decir, cuando se construyen las iglesias de Tarrasa, con toda seguridad no se construyen las 4 a la vez, sino que se van añadiendo a partir de necesidades particulares. Y esa es una constante que tenemos absolutamente en todas. Los conjuntos de iglesias crecen, y crecen de maneras que pueden llegar a ser bien llamativas, con 10 iglesias como puedan ser en la Catedral de Metz en un momento determinado. Les pongo algunos ejemplos, antes de que hagamos la parada.
el caso del monasterio de Céntula, en Saint-Riquier, donde gracias a este grabado conservamos o sabemos de las 3 iglesias que componían todo el conjunto, la iglesia de San Riquiarius, la iglesia de San Benito, la iglesia de Santa María, con una posible cabecera circular, bueno, pues que entre las 3 tenían su dinámica procesional, en las 3 existían un juego de procesiones que las ponían en comunicación, por lo tanto nos están hablando de este diálogo litúrgico entre las iglesias. El conjunto de iglesias de Oviedo, que era absolutamente espectacular y además una muestra perfecta de cómo crecían, donde nos encontrábamos con la iglesia catedralicia o no. Tenemos siempre el problema de considerar si San Salvador de Oviedo es catedral desde el primer momento o no, pero bueno, la iglesia de San Salvador con el tesoro de la Cámara Santa, la iglesia de Santa María del Rey Casto, que es donde se entierran los reyes de Asturias, o donde comienzan a enterrarse los reyes de Asturias, y a su alrededor, fíjense, el viejo monasterio benedictino de San Vicente, o primero hispánico y luego benedictino de San Vicente de Antaltares, que es como llama la documentación, las monjas de San Pelayo, un poquito posteriores, ya en el siglo X, y la parroquia de San Tirso, colocada justo detrás. Estaba fuera de este perímetro de iglesias, la parroquia de San Tirso sabemos que estaba fuera de este perímetro de iglesias, pero que nos llama muy bien la atención de cómo funcionaban estos edificios y de la integración litúrgica que existía entre todos ellos. En determinados momentos del año se producían todas estas procesiones que integraban, que cohesionaban el conjunto de iglesias. Por supuesto, Santiago de Compostela. Recordamos la iglesia de San Salvador, donde se encuentra adosada al sepulcro del apóstol, el monasterio de San Payo de Antaltares, recuerden San Vicente de Antaltares en Oviedo, San Payo de Antaltares en Santiago, porque están justo detrás de la cabecera, y San Martín Pinario después en la iglesia que después será Santa María de la Corticela, en el momento en el que salgan los benedictinos de allá. Por lo tanto, nos encontramos todo este conjunto. Hay más y muy tardíos. Fíjense cómo en Jaca nos encontramos con un primer monasterio de San Pedro el Viejo, la catedral, la capilla funeraria de San Nicolás, que Javier Martínez de Aguirre prefiere poner más en esta zona. Yo simplemente utilizo esta imagen para que ustedes sean conscientes de esta diversidad y cómo ya en fechas más tardías se añade, con el número 4, el Conjuraderos de Santa Orosia, el lugar donde se hacía la ostensión pública de las reliquias de Santa Orosia, la patrona de la diócesis. Ha ido creciendo hasta convertirse en algo especialmente complejo. En la Sé d'Urgell, en la provincia de Lérida, arriba del todo, el archivo capitular conserva una consueta, la más antigua de las que hemos conservado en la península, del siglo XI. Se trata de un texto litúrgico fascinante, porque además nos va a servir para hacer una pequeña reflexión. Fíjense, nos documenta nada menos que 5 iglesias que integraban el conjunto catedralicio, 5 iglesias que no conservamos. Solo conservamos la número 2, que es la que tienen aquí, originalmente dedicada a San Pedro, hoy dedicada a San Miguel, porque recoge la advocación de esta que tenemos aquí, que en la Baja Edad Media termina dedicándose a monasterio dominico, pero sobre todo nos llama la atención porque conocemos este conjunto de iglesias gracias a las procesiones que se realizaban entre ellas. Y estas procesiones, que quizás lo más bonito de todo, son las procesiones de letanías que estaban copiando las letanías de Roma. En la Sé d'Urgell, en el siglo XI, copian toda la procesión de letanías, ahí tienen las 5 iglesias con sus 5 dextros, sus 5 atrios alrededor, cómo se iban comunicando Santa María con San Pedro con el sepulcro con San Miguel, y de San Miguel se volvía a Santa María. Nos falta Santa Eulalia, que está documentada, pero no la tenemos documentada litúrgicamente. Curiosidad, como les decía, estas procesiones son las que están copiando las procesiones romanas que veíamos al comienzo de la charla, y por lo tanto están adaptando el medio de la Gran Roma a una Sé d'Urgell, que en este momento es un espacio muy pequeñito, perfectamente delimitado. Tendríamos un territorio, si ustedes le conocen, es un territorio pequeñísimo, pero que está adaptando un paisaje romano imitando las letanías. Para acabar, simplemente que seamos conscientes, como nos indicó Karol Eitz, es uno de los historiadores del arte a los que tengo un mayor respeto en los estudios sobre las relaciones entre arquitectura y liturgia, pero como nos insistió Karol Eitz, estos grandes conjuntos desaparecen.
¿Y por qué desaparecen estos grandes conjuntos? O al menos nos quedan pequeños restos. Veíamos cómo en la Seu d'Urgell todavía no conservamos la iglesia de San Pedro, ahora dedicada a San Miquel, que es el único resto que nos queda de aquella organización original. Bueno, lo que se produce es una concentración de cultos alrededor de una gran iglesia. El caso de Céntula, que veíamos hace un momento, de San Riquier, fíjense cómo tenemos una iglesia con 2 transeptos, en donde en realidad lo que nos encontramos es una multitud de pequeños espacios de culto que están integrando lo que originalmente fue un espacio mucho más amplio. Es decir, que la gran iglesia del románico, las grandes catedrales del románico, lo que hace la Catedral de Santiago, al fin y al cabo, para que nos entendamos, es reunir lo que había sido una geografía complicadísima, litúrgica complicadísima a su alrededor, en un solo edificio. Esa es la idea de encontrarnos de este paso de toda esta generación desde la alta a la plena Edad Media, con el cambio de los conjuntos de iglesias hasta la gran iglesia centralizada, de la que hablaremos en 5 minutos. Gracias.